Que tengan buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana consiste en hallar y calcular integrales. Ahora bien, miremos el área bajo la curva. Como les mencionaba inicialmente, el primer concepto que se da de integral es que la integral es calcular el área bajo la curva de una función. Entonces, por ejemplo, acá se habla de integrales definidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos puntos extremos. Entonces acá hay algo importante de mencionar antes de iniciar con esto, y es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Que al antiderivar esto, lo que vamos a hacer es que esa es la función primitiva, vamos a restar f de b menos f de a. Esas f son la función primitiva que vamos a obtener. Dice que, que para calcular ese área bajo la curva, por ejemplo, va a ser f de b menos f de a. Eso es lo que diría el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué va a ser b? Este número de arriba, y a, el número de acá abajo. Luego, entonces, miremos acá cuál sería esa área que vamos a calcular. Dice que es entre menos 1, a y 1. O sea, vamos a calcular toda esta área de acá. Listo, entonces resolvamos. Primero integramos. Entonces, como vamos a integrar, entonces va a quedar x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. En este caso no vamos a colocar constante de integración porque la tenemos definida. Es decir, colocamos ese el intervalo en el que está definida, nos quedaría x a la 3 sobre 3 entre menos 1 y 1. Luego ahí sí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Reemplazamos f de b menos f de a. Entonces va a quedar b es 1. Entonces va a quedar en vez de x 1 a la 3 sobre 3 menos, el otro a es menos 1, f de a. O sea, menos 1 a la 3 sobre 3. Y resolvemos. 1 a la 3, 1 por 1, 1 por 1, 1 sobre 3. Luego, menos 1 a la 3 es menos 1 por menos 1 más 1. Por menos 1, menos 1. Se va a dar menos 1. Y este otro menos que tenemos acá, menos por menos da más. Más un tercio. Y hacemos la suma. Como son homogéneas, le damos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 1 más 1, 2. Y nos da que el área es 2 tercios unidades cuadradas. ¿Por qué coloco unidades cuadradas? Porque no sabemos si son metros, centímetros, kilómetros. Simplemente alguna unidad de medida al cuadrado. Porque el área es en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados y así sucesivamente. Entonces veamos que esta es la forma de calcular el área bajo la curva. Entonces a partir de esto ya hemos pues trabajado todo el concepto de integral, aunque nos falta pues ver otros métodos que no se van a trabajar en este curso. Pero esto es como un inicio a lo que significa el cálculo integral. Y pues espero que esta explicación haya sido de su agrado y puedan entender la actividad.